Es un día importante en Estados Unidos. Hoy los estadounidenses acuden a las urnas a ejercer su derecho al voto. Las elecciones de medio mandato, donde Joe Biden se juega las dos cámaras, la Cámara de Representantes y el Senado. En el caso de la Cámara de Representantes, sí que estamos viendo por el momento en las últimas encuestas cómo se le está otorgando una victoria al Partido Republicano. En el caso del Senado la cosa está algo más reñida. De todas formas, tenemos que hacer especial hincapié en el hecho de que, aunque podamos tener una primera ola de recuento del primer recuento esta madrugada en Europa, podrían pasar días e incluso semanas hasta conocer el resultado definitivo. Así que esto es muy importante tenerlo en cuenta porque podemos ver algunas trampas en algunos titulares a lo largo de los próximos días, y además también tenemos que hacer especial mención a esa curiosidad que apuntábamos al inicio del programa, que los republicanos suelen acudir más a votar de forma presencial y que los demócratas suelen ser los que mayor peso tienen, por ejemplo, en los votos vía telemática. Así que ahí también ese tipo de detalle va a ser crucial de cara a los sondeos o los primeros recuentos que se vayan trasladando. Mientras tanto, nosotros seguimos analizando la escena de estas elecciones de medio mandato en Estados Unidos y saludamos a Carlota García Encina, es investigadora principal de Estados Unidos del Real Instituto Elcano. Carlota, muchas gracias por acompañarnos. Nada, muchas gracias a vosotros por invitarme. Bueno, Carlota, estamos intentando desgranar cuáles son los escenarios más probables para entender también la magnitud o intentar adelantarnos a qué es lo que puede ocurrir en función de uno u otro escenario. ¿Concuerdas ahora con que lo más probable es que los republicanos arrebaten al menos una de las cámaras, la Cámara de Representantes? ¿Ves una probabilidad contundente a que se hagan con el Congreso en su totalidad? La Cámara de Representantes claramente será republicana, lo dicen todas las encuestas, lo llevan diciendo durante muchos meses. Aquí tenemos que tener en cuenta que de los 435 escaños que tiene la Cámara de Representantes, los republicanos solo necesitan 5 para cambiarla, y eso está prácticamente hecho. Se espera que los demócratas pierdan entre 15 y 20 escaños, quizás alguno más, pero es lo que suele pasar. Se suele decir que las elecciones de medio mandato son un referéndum al presidente a los 2 primeros años, sobre todo si se trata de su primera legislatura, y normalmente la historia de las elecciones nos cuenta que al menos una de las cámaras cambia de color, y en este caso parece más que seguro que va a ser la Cámara de Representantes. En cuanto al Senado, es algo más complicado. Aquí se renueva 1/3 del Senado, solo se renuevan 35, y en este caso los republicanos solo necesitarían cambiar 1. Parece una cifra pequeña, pero hay 5 estados en que donde las campañas, la carrera está bastante reñida y todavía no sabemos qué puede pasar. Las encuestas están dando un último empujón a los republicanos, pero no se sabe qué va a pasar. Y como tú bien dices, a lo mejor en estados como Georgia o como Arizona hay que esperar al menos hasta diciembre para un desempate, ¿no? Y por lo tanto no vamos a saber, a lo mejor el día de la noche electoral no vamos a saber cuál es el resultado final, pero bueno, más o menos esas son las referencias que tenemos. Mencionas el estado de Georgia y de hecho no se descarta la posibilidad de que en ese estado, por ejemplo, se produzca una segunda vuelta que se plantearía para el 6 de diciembre. En ese caso todavía tendríamos que esperar incluso más allá de esa fecha para tener un resultado pues lo más definitivo y preciso posible en estas midterm. Además, alguna curiosidad, pero bueno, esto es lógico, se prevé una fuerte participación de los republicanos en estas elecciones. Al final son los que más pueden ganar o perder. En el caso de que consigan finalmente hacerse con el Congreso, ¿cuáles crees que serían los principales obstáculos a los que se enfrentaría Joe Biden? Porque tendría 2 años de mandato por delante con el claro freno republicano. Ya vemos que si los republicanos se quedan solo con una de las cámaras van a tener un papel totalmente de obstruccionismo, por así decirlo. ¿Qué ocurriría si se quedan con la totalidad del Congreso?
Bueno, aquí lo primero que hay que dejar claro que esto no es una situación que sea algo inusual. Lo normal es que haya un partido, uno de los partidos en la Casa Blanca y que, por otro lado, en el Congreso haya una de las dos cámaras que esté en manos del otro partido. Es decir, esto es lo que ha pasado a lo largo de la historia de Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. Y normalmente, con más o menos dificultades, pues al final se suele legislar o no legislar, pero bueno, que esto no es algo inusual, esto es lo normal. Dicho sea, cambiando un poco como las posibles consecuencias, en el caso de la Cámara de Representantes, bueno, y también el Senado, los dos tienen la capacidad legislativa. Lo que se podría esperar, sobre todo dada la polarización que hay entre republicanos y demócratas, es que haya un gridlock, ¿no? Que haya un estancamiento a la hora de legislar y por lo tanto no se vaya ni para adelante ni para atrás. Pero aparte de eso, si la Cámara de Representantes cae en manos de los republicanos, tiene dos capacidades, ¿no? Dos poderes. Una es la de supervisar al gobierno y la de crear comisiones de investigación. Y aquí los republicanos ya han avisado que tienen una agenda para esos comités de investigación. Están decididos a investigar, por ejemplo, la salida de las tropas norteamericanas de Afganistán, que se produjo en agosto del 2021. Están dispuestos también a investigar todo lo que está pasando en las fronteras con la inmigración. Están dispuestos a investigar a Hunter Biden, el hijo de Joe Biden, y algunos de los republicanos de la Cámara de Representantes han dicho que tienen la intención también de impulsar impeachments a varios, por ejemplo, al secretario de Homeland Security, Alejandro Mayorkas, y a algunos fiscales, ¿no? Por lo tanto, esto es un escenario que podemos ver. Por otro lado, la Cámara de Representantes tiene también la capacidad de dar el dinero. Aquí hay que estar atentas al techo de deuda de Estados Unidos, que es algo que se va aprobando anualmente. Ahí los republicanos pueden frenar, pueden incluso amenazar con llevar a Estados Unidos ante default, como ha ocurrido en otras ocasiones en la historia de Estados Unidos. También podrían frenar la ayuda a Ucrania. Esto tiene una implicación en el ámbito de política internacional, ya que Estados Unidos manda enormes cantidades de dinero a Ucrania, además del armamento, ¿no? Aquí los republicanos parece ser que están dispuestos a frenarlo, no porque estén en contra de ayudar a Ucrania, sino porque el país está en una situación económica complicada y argumentan pues, que ese dinero debería invertirse en casa, ¿no? Y también se dejaría de dar dinero para otro tipo de proyectos o de leyes o de iniciativas. En el caso del Senado, si además los republicanos se hacen con la Cámara Alta, el Senado tiene la capacidad de confirmar a los cargos. Aún hay cargos en la administración que quedan por confirmar de segundo, tercer, cuarto y quinto nivel y de estar en manos de los republicanos no confirmarían los cargos y eso significa que a lo mejor no tendríamos jueces, habría ahí un vacío en algunos sitios, no tendríamos todos los funcionarios que necesitamos o que se necesitan en determinados departamentos y eso crearía un cierto vacío, ¿no? A la hora de implementar órdenes ejecutivas o de llevar a cabo algunas de las políticas. Por lo tanto, lo que se puede esperar es un poco como una disfuncionalidad, ¿no? A la hora de gobernar, sobre todo dada la creciente polarización. Pero como he dicho, este escenario no es algo inusual y republicanos y demócratas al final han podido llegar a acuerdos en determinados asuntos, pero en esta ocasión, en este escenario, en estos días tan particulares, la polarización es tal que lo que se teme es que la capacidad de negociar y de hablar entre republicanos y demócratas sea muy pequeña y por lo tanto haya una disfuncionalidad en Washington. Importante precisamente, ¿no?, esa polarización a la que haces mención. Evidentemente esto no es un escenario atípico, el hecho de que la oposición pueda hacerse con el Congreso. En las midterm al final, como decíamos, ¿no?, tradicionalmente, pues al final también es una forma de evaluar la administración en curso, suele ser la más castigada, la oposición suele verse favorecida, entonces pensar en un control total del Congreso por parte de los republicanos que se puedan hacer con las dos cámaras, pues tampoco es algo descabellado ni tampoco sería un escenario atípico, pero es bastante interesante ver también en el escenario actual en el que nos encontramos, pues qué se podría hacer, qué no y hasta qué punto pues Joe Biden se quedaría algo más atado a la hora de poder proseguir estos dos próximos años. Algo muy interesante también es el papel que está retomando Donald Trump. Decía que el próximo 15 de noviembre va a hacer un gran anuncio
y antes de anunciar esto volvía a hacer alarde del que fue su gran mensaje, su gran campaña de vamos a hacer a América grande de nuevo, we will make America great again, y decía vamos a volver a hacer América grande de nuevo. Lo volvió a reiterar poco antes de decir el próximo 15 de noviembre voy a hacer un gran anuncio. ¿Cuál podría ser ese gran anuncio? Una nueva carrera por la Casa Blanca. Esperamos que Donald Trump asuma ese rol y quiera competir para las próximas elecciones generales en 2024. ¿Cabría esperar algún otro tipo de anuncio? Esa es mi primera pregunta. La segunda, ¿hasta qué punto Donald Trump podría ganar todavía más peso si los republicanos se hacen con una victoria del Congreso? Donald Trump es el expresidente de Estados Unidos, pero también es un showman y no ha dejado de serlo y sigue siéndolo a día de hoy. Cuando le vemos en estos rallies en Pensilvania, está haciendo lo que sabe hacer, no es ser un showman y hacer grandes anuncios. Donald Trump no ha sido siempre, por lo menos en estas midterm, un factor positivo para los republicanos. Si recordamos en agosto, con los papeles de Mar-a-Lago, con la comisión del 6 de enero, ahí el factor Trump hizo que los republicanos perdieran un poco de empuje en las midterm, no bajaran en las encuestas y de hecho subieron los demócratas e incluso subió ligeramente la popularidad de Joe Biden. Paradójicamente, en septiembre y en octubre, Donald Trump se ha mantenido bastante más silencioso de lo que se podía esperar y ha sido precisamente en septiembre y en octubre cuando los republicanos han vuelto a tomar impulso en estas midterm. Es verdad que acaba de aparecer, ha estado en Pensilvania, es uno de los grandes estados, un toss-up donde se puede jugar precisamente la mayoría en el Senado. Pero Donald Trump, a mí no me extraña que haga ese tipo de anuncios. Sin embargo, aunque la mayoría de la gente apuesta y dice que se va a presentar en el 2024, yo creo que es una posibilidad bastante remota y yo pienso que no se va a presentar. ¿Por qué? Empezando porque en el 2020 Donald Trump perdió por 7 millones de votos. Hoy en día, dada la creciente polarización que hay, lo que estamos viendo es que el porcentaje de trasvase de votos de demócratas a republicanos y de republicanos a demócratas es mínima, debido precisamente a esa gran polarización. Por lo tanto, esa diferencia de 7 millones difícilmente cambiaría mucho, es decir, se encontraría en un 2024 y más o menos las cifras podrían ser bastante aproximadas, lo que nos llevaría a pensar que sufriría otra derrota. Donald Trump no le gusta perder y ante un escenario en el que él pudiera perder, creo que se le quitaría de la cabeza. Por otro lado, pienso que las instituciones republicanas van a intentar hacer lo posible para que no sea Donald Trump el que se presente. Es cierto que ha tenido un peso muy importante en las primarias para elegir a los candidatos para las elecciones de medio mandato, pero todavía hay un pequeño establishment dentro del Partido Republicano en el que, si bien pueden estar de acuerdo o seguir algunas de las políticas de Donald Trump, piensan que hay que hacerlo de otra manera. Recordemos que Donald Trump perdió las elecciones después de un primer mandato, ¿no? Y normalmente se suele ganar un segundo mandato. Por lo tanto, yo no estoy tan segura de que Donald Trump se vaya a presentar a las elecciones del 2024, aparte de tener en cuenta todos los juicios y todas las comisiones en las que está metido y de las que tiene que salir. Por lo tanto, yo creo que ahí hay que abrirse más. Así yo no estoy tan segura de que se vaya a presentar. Muy interesante, nos quedamos con estas claves porque al final, bueno, pues si tiramos de lo más reciente en el entorno político en Reino Unido, veíamos esa posible vuelta de Boris Johnson. Bien sabemos que entre ambos mandatarios siempre hubo muchas comparaciones entre Boris Johnson y Donald Trump y bueno, por eso también estaba como volviendo a salir a relucir la posibilidad de que, bueno, si hemos visto a un Boris Johnson que podría haber vuelto, ¿por qué no veríamos ese escenario, por ejemplo, en el caso de Donald Trump, en ese paralelismo que siempre se ha hecho entre ambos mandatarios, teniendo en cuenta también las diferencias entre uno y otro, ex mandatarios? Nos quedamos con esa visión. Muchísimas gracias, Carlota García Encina, investigadora principal de Estados Unidos del Real Instituto Elcano. Un placer.
Un placer, muchas gracias por la invitación. Nos quedamos, por tanto, con este análisis tan